Hablando de Aguilucho, señores, ese pelotero tiene 22 añitos, el pelotero que está involucrado en un asunto. Pero no de del una Cibao, violación. ¿no? Wander Franco. Él es de Baní. No, pero Aguilucho porque se trata de deporte, de pelota. Te trajo como 22 recuerdo. años. Sí, claro. Eso habrá que ventilar. Sí. Pero, qué sé yo. Yo creo que se quiere hacer más alaraca de la cuenta a partir de que supuestamente él también era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. No sé, me dicen que tiene 22 años. Me gustaría saber mucho más. Pues si cometió los hechos, pues lo cometió. Bueno. El problema es que en grandes ligas, por ejemplo, tienen unos departamentos que hayas cometido o no los hechos. Ya tú vas purgando condenas anticipadas porque te suspenden, te reducen el salario y una serie de cosas hasta que se averigua. Tú sabes que eso tiene... Sí, tú sabes, Adolfo, que es lo que a mí me preocupa y quizás me van a criticar muchísimo por eso, pero como yo digo que a esta edad uno como que no le anda dando mucha mente a lo que le digan, es el hecho de que esas relaciones, a mí me preocupan mucho las relaciones que no son consensuadas, que no son aceptadas, pero a veces tú notas que esas relaciones sí son unas relaciones que el joven se enamoró y la jovencita se enamoró y quizá lo que menos tenían en su mente era que estaban cometiendo algún delito porque eran menores de edad, porque eso se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte, pero la gente, tú veías niños con 13 y 14 años con amores. Bueno, pero tenían 13 y 14 los dos. Y a veces tú encontrabas con 13 y 18. Y con 13 y 20, o sea, con 14 y 20. El hecho de que existiera no se puede ver como normal. Claro que no es normal, lo que no... Yo entiendo en el fondo lo que tú quieres decir, que queremos ser ahora más moralistas. Ahora somos más moralistas que el Papa, pero sin embargo, tú te das cuenta de que a veces no hay una maldad. Lo que yo quiero significar es que muchas veces estos casos no tienen una maldad intrínseca, o sea, no, el muchacho no está con ella por maldad, están enamorados, se enamoraron. O no hay una línea conductual. Pero es que esos casos no se ventilan por maldad. No, y la ley no establece. No, la ley no lo cuando establece. El muchacho esté con ella, que no sea por maldad. Exacto. La ley no habla nada de eso. Pero sin embargo, estoy de acuerdo con el fondo de lo que tú quieres establecer. Y es que, por ejemplo, en los pueblos, el nivel, por eso, y la ley incluso lo contempla en todos los casos. La ley establece, por ejemplo, que el juez tiene que tomar en cuenta a la hora de aplicación de la justicia el nivel de escolaridad. Lo digo porque hay campos tan atrasados que eso es normal y la gente no tiene incluso la capacidad para pensar en esas cosas, en esa diferencia de edad y muchas cosas. Hay campos donde todavía padres con esa escasez de formación todavía piensan que entregarle una niña a un adulto es protegiéndola. No, es protegiéndola, no, es proyectándole su futuro. Asegurándole su futuro. Se dan los dos casos. Se da que el conocimiento de causa también la entrega. Sin embargo, toda ley la negocian. Sin embargo, toda ley es arbitraria y se reputa conocida para todos. Consecuentemente, nada tiene que ver la ley si tú tienes o no la capacidad. Hay una ley de aplicación general. Antes te permitían que cuando tú eras menor de edad y te ibas a casar, tu papá firmaran. Los padres firmaran. El caso de ese niño, tú tienes 16 años, tú no tienes los 18 y tú te quieres casar y tu papá va y firma y te dejan casar. Entonces... Es si tú te quieres casar, pero en el caso antes se daba justamente lo contrario también. Casar. Que te querían casar. Que te obligan a casar. No, que incluso se honraba cuando, aunque fuera menor, si ya se casaba, la honraba. La ley no contempla eso. Pero me da mucha pena, y aunque ustedes no saben por qué me da pena, porque yo vi algunas fotos y las fotos te demuestran, mira, yo seré muy sensible, te demuestran mucho amor. Mucho enamoramiento. Claro que no es el tema, yo lo entiendo. Parte del tema. Bueno, pero el asunto de la ley es un atenuante al momento. Pero ven acá, pero no. Roberto, yo en este caso es lo que estoy tratando de establecer. Por Dios. ¿Qué información no tenemos? Claro. Porque es la ley, pero hay que establecer también en este caso, cuándo ocurrió el hecho, qué edad tenía el muchacho. ¿Bajo qué circunstancia? ¿Tú entiendes? Exacto, eso habría que determinar. Si él era menor también, tiene algún tipo de favorabilidad cuando se vaya a juzgar. Claro que sí. Pero respecto a cómo lo están ya enjuiciando,
no, que Oye, el está proceso en suspendido, Estados está- Unidos, ¿tú entiendes? No, es Ya que lo que él pasa está es que la perdiendo. MLB tiene ese capítulo y actúa así. Exacto, a eso Contra que me quien sea. refiero. Pero aquí el Ministerio Público, entiendo que es de Baní o Peravia, algo así. Bani es el joven. Debía ya comenzar a dar información de cuál es la situación de la investigación. No, es que no hay que dar información. Porque la investigación ya tiene un tiempo, no Pero es una porque hay que investigación dar nueva. información, lo que hay que investigar y hacer lo que hay que hacer. No, con casos como eso no hay que Lo que estar pasa dando es, tanta señores, que información. cuando- Se tienen esos detalles, Adolfo, Sí, pero que tú estás reclamando, que ya se tienen, se conocen, formalizarlo, oficializarlo. Y él está bajo pero que investigación, la- se van a profundizar las investigaciones. ya sabemos. A este momento, este Bueno, es el pero- caso. Pero es que la investigación El está Ministerio haciéndose. Público lo dijo, que Está sí, que haciéndose. ciertamente Sí, hay, afirmó que hay una investigación. exacto, Hay ya una no investigación. puede decir más, precisamente por las aristas que envuelven esta situación. Hay que esperar a ver. Y otra situación que sigue delicada y aumentó de 27 a 28 el número de cadáveres encontrados en San Cristóbal. Así es. Sí, a mí me llama mucho la atención. Yo he visto pocas imágenes porque no he querido verlas y no me he expuesto tampoco a escuchar lo que dicen las personas porque no he querido y porque hay muchas cosas que la gente la dicen contaminada también por lo que pasó y hay gente hablando que ni siquiera un primo tenía cerca de ahí, pero dice cualquier cosa porque ve un micrófono. Pero me llama la atención que en los pocos que escuché están como exigiéndole a las autoridades que le diga qué pasó con sus familiares. Y no es momento de eso, porque fue una catástrofe. Mira, o sea, Adolfo. ahí hay cuerpos que probablemente nunca se sepa por el, Que por se el grado de calcinaron. calcinación. Eso de ¿tú entiendes? calcinaron. Mira. Entonces, pedirle y O presionar a las desintegrado. autoridades para que le diga si su familiar estuvo o no estuvo. Mira, es muy también... sobre ese cuesta tema, estuve escuchando una rueda de prensa que dio a las 12 hoy el COE y estaba hablando el doctor Santos, el patólogo, y precisamente estaba diciendo él que pueden haber cadáveres ahí que tarden 3 o 4 meses para identificarse. Claro que sí. Ahí Y viene- que eso es todo un proceso y que cada caso es un caso particular. Claro, ahí- Estaba explicando con lujo ahí- de detalle ahí cómo entra- se sí. procede para identificación de un Ahí cadáver. entra lo que y lo es complejo el que es fore- eso. O sea, el que forense, la gente el tiene que forense entenderlo. odontológico entra ahí. Ahí entran todos los forenses. Que es de la única forma que en ese caso, en esos casos, se puede determinar un cadáver cuando Y ya... aquí no tenemos. Él dice que hay casos tenemos extremos, Mimi, casos tenemos una extremos que se amiga pueden durar mía. hasta Hay 6 una- meses. Sí, se puede, Claro, pero ellos creo hablan que... de 2 meses, están de hablando de 2 2 meses, meses. pero cuando se hablaba de los desaparecidos, uno inmediatamente pensó que ahí estaban los desaparecidos. Ujú. Porque fue una Y es explosión lógico muy fuerte. suponerlo. Claro, porque estaba el asunto del fuego que permaneció durante muchísimas horas. Y entonces, bueno, prácticamente pulverizaron, volvieron nada casi esos cadáveres. Eso eran los desaparecidos. Por eso uno veía que en la medida en que aumentaba el número de las víctimas mortales, entonces disminuía el número de desaparecidos. Es normal esa relación, es inversamente proporcional, pero yo no entiendo por qué han cerrado si la condición de los cadáveres es como la describen ellos. Y dicen, "Mira, aquí tenemos parte, aquí no sabemos qué". Entonces tú dices, pero entonces, ¿cómo cierras el capítulo de los desaparecidos? Ya tienes... Pero nadie ha Sí. cerrado nada. Sí, yo escuché de las autoridades, ya no hay Es desaparecidos. que incluso el que dice eso está hablando Aquello disparate. no- Pero, porque ven eso- acá, que pero nadie eso hay se debe 59 cerrarse. personas que no se han No, determinado no. entre cadáveres. Ya. Ni, No, hay ni vivos. 52 personas heridos. Oye, todavía- Y 27... No, hay 50 y pico de Lo que Mira, pasa ahora es lo son que yo le 28. estaba planteando, en la medida en que iban apareciendo las víctimas mortales ya definidas, en esa medida entonces iban bajando los desaparecidos. Sí, porque los porque heridos- ya no están desaparecidos, Claro, ya pasan claro. a la fila de los Ahora, Ahora más, los señores, heridos, que- eso era otra cosa. Es que eso son requiere mucho muchísimos. tiempo. Y no Porque puede incluso, saber. por ejemplo, al final, quienes van a determinar quién sigue desaparecido son los familiares. Porque, Por por eso- ejemplo, los familiares sabían quiénes trabajaban ahí. O ¿Quiénes salieron para allá? salieron ¿Quiénes estaban ahí? Mire, cerca. todo el que trabajaba ahí y estaba ahí al momento que no ha aparecido, se le reputa. Claro. Pero no O se pasaba puede por decir, ahí, Adolfo. Se le reputa como una persona Desaparecido. que... Por eso eso no se Pero puede cerrar y que oficialmente así no por se así. puede No, dar el no dato se por si puede. acaso. No, y no se Mira, puede cerrar y que así por así. mira, imposible. no- Están cerrando. Nosotros He somos oído medios. varias autoridades decir, No, en el caso de no. los desaparecidos ya está cerrado. No, es que disparate. nadie Puede puede ser. decir. Nosotros, No puede ser. cuando yo entré a este programa, de las cosas que hablé con Adolfo Salomón, que fueron pocas, con relación al programa, él me dijo de qué se trataba, yo lo oía todos los días, pero siempre hablábamos
de tener cierta seguridad y de tener cierta veracidad cuando diéramos una información. Y yo el miércoles le decía a Adolfo que tenía una información que me iba a limitar a no darla a conocer, porque la persona me había pedido que esperara un ratito sobre lo de la explosión, que decía que no era un tanque de gas, que un tanque de gas no había producido eso. Sin embargo, en el día de hoy, Obras Públicas dice que iba a dar a un primer Picasso al otro día y que había un conflicto con el señor de lo plástico donde supuestamente se produjo la explosión. Yo le decía a ustedes que las investigaciones es una teoría. Bueno, es una teoría, que pero ahí podría o no tener razón. Sí, pero dice, pero se puede no, es lo que le estoy diciendo. Las investigaciones ya van mucho más adelantadas porque están tratando de determinar por qué realmente la explosión se produjo en esa fábrica de plástico que debió de estar no funcionando ya, y comenzaron a quitar, dicen ellos, que fue que estaban quitando un tanque de gas. Eso es así inculpar a la persona. Sí, ¿entiendes? sí. Y yo creo y Obra que Pública, todavía no es correcto ni siquiera que alguien pueda. Bueno, pues Obra Pública ya dieron la información. Cuando Adolfo, mal hecho, cuando yo dije aquí que tú hiciste esa referencia, yo dije, lo que me extraña de todo esto es la incursión del J2 que ha instruido el presidente. Adolfo se puso con los pelos de punta. No puede entrar el J2. Aquí quien tiene que asumir esa investigación es el Ministerio Público, que es a quien le corresponde, exacto, que no incursione. Yo dije lo que en ley corresponde. Ministerio Público. Que luce ausente todavía el Ministerio Público a esta hora. Luce ausente. A partir de lo que tú ves en la prensa, porque es que a veces queremos que el termómetro es la prensa. Ahí hay un equipo del Ministerio Público haciendo lo que tiene que hacer, perdóname. Pero te dije y te repito ahora, es que el primer levantamiento corresponde por ley y por orden es a los bomberos. ¿Entiendes? Que en ese caso son soporte del Ministerio Público. Hoy entró de manera conjunta el Ministerio de Defensa y los bomberos al proceso del levantamiento de la escena para identificar en el origen las posibles causa. Ahora, en función de esos parámetros... Pero como auxiliares del Ministerio Público. No es que ellos están de manera independiente. Solo tú lo dices. No, pero yo te estoy diciendo. No, yo creo en ti, hermano. No, y que son así. Tú eres un jurista de este país. Es que no es por eso. Es que no pueden estar de otra forma. Está bien. ¿Por qué no ellos son cuerpos investigativos? ¿Por qué? Porque si no fuese como parte de las averiguaciones en connivencia con el Ministerio Público, cualquier averiguación de ellos no es vinculante. Para el proceso lo que se busca es la vinculación. Vi a los bomberos, yo no entendí por qué el presidente tenía que decir eso. Vi a los bomberos yo tampoco. Locales esperar a las autoridades militares para proceder al acceso junto, después de aumentar el cordón de seguridad del entorno porque iban a ampliar el área, prohibieron la entrada de todo el mundo. Ahora, yo he visto imágenes... Lo que vieron hacer desde el primer momento. Yo he visto imágenes... Es lo primero para evitar contaminación. Yo he visto imágenes de drones, parece que prohibieron también que privados o particulares... Bueno, incluso el doctor Santos dice que la recuperación de cadáveres fue de forma inadecuada. Que se hizo de forma inadecuada. Sí, porque tú no puedes coger una cabeza sin ver si hay otra parte del cuerpo anda por ahí. Y se llevaron partes y no hicieron una vaina. Pásame ese brazo y ligarlo con la cabeza que aparece. Inadecuado. Sí, un manejo inadecuado. En forense, pero hay que partir de que ahí no había de la desesperación. Y de la desesperación. Y el momento y las condiciones, sin luz, esa misma noche, todo lo que pasó allí. Ahora, no creo que sea especular, porque están dando pistas y ante la ausencia de información uno tiene lo que le inspira es especular. Cuando entra el J2, un silencio absoluto, que no se sabe nada de qué produjo esta vaina, y ya hace 3 días nada se sabe qué produjo esto. Dice uno de los líderes comerciantes de allá, de una de las asociaciones de comerciantes, dice, y lo vi así muy superficialmente, que él tuvo acceso a la zona del desastre y que vio un cráter en el suelo.
Pero como un cráter, ¿qué es esta vaina? Un hoyo, cualquier cosa, y le llaman cráter. Bueno, pero Porque no, dijo un nadie cráter. sabe todavía la explosión, hay que Pero esperar. dijo un cráter. Un cráter. patrón. Y el J2, bueno, pero es que no es lo que... Entonces, cuando tú me dices a mí, cuando yo junto, perdóneme, porque es que yo vengo En un de... Yo soy cráter lo puso como si hubiera caído un meteorito. un Sí, aldeano, y sin un embargo, aldeano el que- de Santiago que viene de allá para acá. Entonces le dicen, Pensaste en un meteorito. viene J2, Este hombre viene del un diablo. cráter. Dice Carmen, es posible que haya manos criminales. ¿Qué es lo que hay allí construido? Es necesario dar una Sí, explicación. claro. No, Ya, no, porque nada Ya. construido. Pero el problema no es que no puede ser ya. Para que las cosas queden bien, Incluso- tienen que darse en no, el tiempo, no, en el perdón. pero además, en el señores, tiempo, Hito insiste en lo que tú le niegas, que insista, perdóname. Hito insiste que ahí no había tanque. Perdóname, yo no sé de Hito, yo estoy diciendo lo que yo creo. Para que las cosas queden bien, no se puede dar una información precisamente para No, convencernos a nosotros, no. para dar una satisfacción mediática. No puede ser pero- así. pero ¿qué pasa? El J2 entra el de J10, lo que sea. Todos los en J. Estados Unidos hubiese entrado el FBI. Pero además Hubiese entrado la el la incendio CIA. él terminó de extinguir ¿Por qué? ayer. Perdóname, ¿por qué entra J2 y los demás? Porque hay varias teorías, entre ellas la posibilidad de que haya sido provocado. Sí, de que manos criminales Entonces, estén entonces los involucrados en organismos de esto. seguridad tienen que entrar. Inteligencia en este caso. Ahora, todo tiene que ser vinculado con las averiguaciones que hace el Ministerio Mientras Público. Hito dice que no hay tanque por ahí, tanquería, dice Osiris de León, eso indica, todo perfila que allí pudo haber existido Osiris no estaba un ahí. tanque Pero eso de es- gran tema que dimensión. Pero no, pero Bien, todo entonces, eso es explico. Tanto Osiris especulación. como Hito están hablando. Todo No, eso- compañero, tranquilo. Todo eso es especulación. Claro. Y no está mal que los organismos de investigación del Estado participen todos porque incluso cruzan informaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan que le comenté en una ocasión que hubo una explosión una vez en la Duarte arriba por la Obando y se creyó que ahí habían manos criminales porque habían incluso advertido que iban a cometer actos de terrorismo. Eso Y hace yo- mucho tiempo, yo estaba chiquita. no Pero hace tanto tiempo porque es yo apenas que- empezaba como corresponsal de la cadena Telemundo y ya tú eres una periodista formada de mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo que entrevistando al señor, me lo quitó el Departamento de Investigación de la Policía. Me lo quitó prácticamente porque me dice, termina. Oye, pero déjeme terminar la entrevista. Bueno, cuando yo hice ya lo que consideraba la última pregunta, se lo llevaron. En la tarde supe que se trataba de una situación que le había provocado él. Oiga Al lo que yo estaba oiga entrevistando. lo que dice Pero esta oye, ¿qué es lo que información. sucede? Cuando hay asuntos siniestros así, lo primero es delimitar si hay mano criminal. Exacto. Eso se Oye cae de lo la que dice mata. esta información. De la estructura, las autoridades habían desalojado a todos los vendedores bajo acuerdo previo, excepto el propietario eso de una lo dijo el recicladora de alcalde. plástico que operaba de forma ilegal. De Lina Sesión admitió este miércoles que allí se levantaría la obra. Ciertamente en un área de esta se va a construir un parqueo Pero además, municipal. porque Al yo otro veo día, mucha gente hablando, incluso el se iba a vocero que hacer. se designó para eso es el COE. Sí. ¿Por qué? Pero Porque es hay como gente dice el hablando patrón, cosas que- todo eso es por falta de la información oficial. es que no la en vamos esa- a poner, no la Alguien vamos a tener tiene que oficial alguien porque tiene- falta No. tiempo. Es que Está no bien, se pueden que dar una sigan información dándole para tiempo. satisfacer Falta el tiempo, morbo. pero- Ni se puede dar una información para detener el morbo tampoco. Tampoco. Que es lo que tú estás sugiriendo. No, lo que pasa es que No. como no existe una información oficial de por qué se produjo, entonces empiezan las especulaciones. Ahora, Eso es irresponsable. parece que eso no va a ser asunto de 2 o 3 días. No. Pero Parece- el asunto es que las autoridades no pueden actuar porque uno quiera, Claro. la rapidez que uno quiera. Claro. Si nos llevamos de eso, para que no comiencen a especular, vamos a decir Exacto, cualquier exacto. cosa. No. Pero esa es la realidad, que la especulación viene por falta de información. Eso va a ocurrir. Y sería muy lamentable que tantas personas murieran. Miren, yo tengo un audio ahí de una joven que vive en la General de Ger, que tengo mucho aprecio por ella porque nos hicimos muy amigas en Rodi, donde se daban la quimioterapia. Yo creo que nunca había visto una hija tan buena. Y me hice muy, óyeme, una muchacha que con su papá, y era una cosa, y me hice muy amiguita de ella. Ella vive cerca de donde ocurrió. Y en el momento que estábamos hablando decía, volvió y se prendió, fue antes de anoche. Todavía ayer estaba encendido. sí. El Y plástico ella, es un gran- Por Eh, eso anoche te volvió dije que otra fue vez a reactivar. ayer fue que se y ella extinguió, dice, hasta que no se hay que extinguiera estar, el me fuego, dice, tampoco Carmen, puede hay que estar aquí y entrar a las vivir horas así, por esto. así. Hay que estar aquí y vivir esto para uno saber lo que se está pasando. Dime tú que sabes de política. Hay que estar ahí para vivir eso de que Paliza será el coordinador de campaña Luis Abinader. Dijo Parisa que todavía. Es una
para la información que yo tenía, Dijo Tony Peñaguaba. dijo Tony La Peñaguaba, información mía es que el jefe de campaña, no sé si es lo mismo en este caso, coordinador y jefe de campaña, será el ministro de Obras Públicas. de Ligne Ascensión. De Ligne Ascensión. Tú me diste esa información y yo le vi mucho sentido por algunos aprestos que he visto. Ahora, yo Bueno, tenía la información desde... ¿O será que eso es lo que quiere Tony? Es posible. Ahora, el equipo que ha estado trabajando desde el principio en eso es de Ligne, Paliza y el que está en aduana. Ya. Lo que yo tenía como información del comando de campaña, que iba a ser que no se iba a designar un jefe ni un coordinador de campaña, sino que de manera institucional el partido asumiera la dirección de la campaña. No, sí, ¿Quiénes pues, son las un autoridades equipo, del ¿no? partido? Por lo menos un equipo. tiene que haber No, un no, no, equipo. el Que Por lo tanto menos. el presidente, secretario, el presidente en Pero tiene que haber funciones, una el otro, cabeza. fueran el que asumieran No, 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 no. Tiene que haber la una cabeza. dirección No, de la no, campaña. Es eso la no- información eso no que se da tengo en ninguna. de un alto dirigente del Pero PRM. dile que te habló un disparate, porque eso no se da en ninguna candidatura Amigo de ninguna tuyo. naturaleza. Tú dejar en manos del bueno, en el Partido Comunista él no sí se quiere. da, en el Partido Chino se da Tiene que eso, haber una cabeza que la donde estructura es el partido el que dirige la campaña, pero en el caso de Luis no le pueden imponer el partido a alguien, porque Parece además, que es el que ha estado pidiéndole al partido que así sea. No va a es el ser- partido imponiéndole anota nada. esos a él. tres nombres, Mira, va a yo no estar quito- ahí de Ligne Ascensión, yo va a no estar quito- Yayo Sanz Lobatón, Y Paliza. Paliza tendrá que estar. Yo no, porque además yo, es yo no le presidente quito, Claro. yo no le quito del partido. mérito, yo no le quito mérito a Paliza. De verdad que no, porque no tengo No, por pero tú qué eres una y ha llamadita demostrado de que es un Olivares. muchacho que ha hecho su trabajo, de hecho lo hizo en el Senado, se manejó bien, pero como que no sé, digo yo, porque ¿Te cada gusta quien, o sea, pero ustedes como que para Porque dirigir era campaña amigo de Luis, amigo de- como O para dirige- dirigir la campaña de Yayo Luis. Sanz Lobatón o el ministro de Obras Públicas. Bah. Opa,